Alrededor de las 9 menos cuarto, yo caminaba por Ocean Drive, del lado donde está Casa Casuarina. Volvía de dejar a mi hija en el colegio. Entonces me encontré con un hombre que llevaba pantalones cortos, camiseta y sandalias, todo en negro y gris. No estaba segura de que fuera Gianni Versace, pero luego lo reconocí. Me sonrió y yo le sonreí. Parecía relajado y feliz. Se dio vuelta hacia los escalones de la entrada de la casa. Entonces vi a una persona, muy cerca de la mansión. Era joven, blanco, vestía una camiseta sin mangas, pantalones cortos y una gorra de béisbol negra. Parecía un turista. Pensé que era un admirador o alguien que lo conocía porque apuró el paso para llegar hasta Versace. Yo había dejado atrás la mansión, pero me di vuelta para mirar. El joven ya había llegado hasta los escalones. Apuntó su arma con el brazo muy estirado cuando Versace trataba de colocar su llave en la cerradura. Estaba parado detrás de él, apuntando hacia el lado izquierdo de la cabeza, cerca de la oreja. Versace ni siquiera tuvo tiempo de darse vuelta. Fue cuestión de segundos. El joven disparó 2 veces, casi a quemarropa. Versace cayó sobre los escalones, sobre su lado derecho. Me quedé paralizada y lo vi caminar hacia atrás desde los escalones y colocar su arma en una mochila negra que había dejado sobre la acera. Colgó la mochila sobre su hombro derecho y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Caminaba como si fuera el pato Donald, y aunque iba lento, llegó a la mitad de la calle antes de que alguien se diera cuenta de lo ocurrido. Entonces, 3 hombres salieron corriendo de la casa de Versace. Uno, rubio, vio a Versace y a mí, parada en la acera, en estado de shock. ¿Quién hizo esto? Gritó. Contesté. Ese tipo de allí. Y señalé hacia donde iba el joven. El rubio salió corriendo y lo persiguió hasta que el otro le apuntó. Luego, este comenzó a correr por un callejón. Yo seguía petrificada frente a la mansión. Llegaron 2 policías en bicicleta y luego muchos más. La sangre de Versace comenzó a correr. Los amigos estaban llorando. Esto que escuchaste fue el testimonio de Mirziha Kolakovic, quien se encontraba a unos metros de la escena del crimen. Declaró unas horas más tarde ante la policía con el nombre falso de Liliane De Feo. Una semana después, amplió su declaración, que recién fue divulgada por el Miami Herald en julio de 1998. Para entonces, vivía en Italia. Bienvenido a Leo Historias. En este tercer episodio te voy a contar sobre la triste historia del asesino de Versace, un crimen que marcó para siempre el mundo del espectáculo. El 15 de julio de 1997 comenzó con una mañana de sol en Miami Beach. Ese día, como otros, Gianni Versace salió de su casa, la lujosa mansión Casa Casuarina, ubicada en el 1116 de Ocean Drive, para dirigirse al News Café y comprar revistas. Volviendo a casa, le sonrió a Mirziha Kolakovic. Subió los escalones y cuando estaba a punto de colocar la llave en la puerta, recibió 2 disparos a quemarropa. Agonizó sobre dichos escalones de la entrada y murió media hora después, a pesar de los esfuerzos de los médicos del hospital Jackson Memorial. Gianni Versace había decidido mudarse a Florida en 1992. Allí, el clima semitropical le permitía recordar las bondades de su querido Como, ciudad italiana de su preferencia. Entre sus clientes famosos se puede mencionar a Eric Clapton, la princesa Diana de Gales, la top model Naomi Campbell, los integrantes del grupo de rock británico Duran Duran, además de Madonna, Cher, Elton John, Sting, Courtney Love y Liz Taylor. Versace dejó un valioso legado además de la moda. También se propuso luchar contra una rara forma de cáncer de oído, y en su coraje, cuando tomó la decisión de confesar su orientación homosexual y presentar al mundo a su mano derecha y pareja durante 15 años, Antonio D'Amico, modelo y también diseñador. Pero volvamos a Miami Beach el 15 de julio de 1997. Las detonaciones obviamente alertaron a los habitantes de la casa. Muchos se asomaron por la ventana y otros se encaminaron hacia la calle. Antonio D'Amico fue el primero en llegar a la escena del crimen. Casi al mismo instante arribó también el cocinero, Charles Podestá, quien a gritos pedía que llamaran a una ambulancia. La policía llegó unos minutos antes que la ambulancia, quien también lo hizo con bastante rapidez. El herido de bala ingresó al hospital Jackson Memorial con sus signos vitales débiles e inestables. Los médicos intentaron una intervención de urgencia que detuviera la hemorragia y le salvara la vida, pero ni siquiera alcanzaron a comenzar. A las 9:21 y tras varios intentos de resucitación, el corazón de la moda dejó de latir. Para ese mediodía, todos los medios habían hecho eco de la noticia. En la jornada del miércoles 16 de julio, las tapas de periódicos como El País de España, El Corriere della Sera de Italia, los estadounidenses de Washington Post, de Miami Herald y tantísimos más fueron copadas por los detalles del asesinato del diseñador. En principio, se especuló con que la mafia podría tener algo que ver con la muerte de Versace. Se creía que el modisto tenía una importante deuda con el padrino Paolo De Stefano y que, quizá, el asesino podría haber actuado como sicario. Incluso,
Mircea Kolakovic utilizó una identidad falsa la primera vez que declaró ante la policía de Miami, por temor a ser testigo de un hecho mafioso. El mismo 15 de julio, la policía de Miami encontró en un parque municipal cercano a Casa Casuarina la pick-up de un hombre que había sido asesinado. Adentro hallaron pertenencias de un tal Andrew Philip Cunanan, un pasaporte falso y recortes de los periódicos con las noticias de sus asesinatos anteriores. Urgía detenerle antes de que su sed de sadismo y de violencia se saciara con otra víctima. A partir de acá, surge el interrogante de si Cunanan y Versace se conocían, pero la familia de la víctima asegura que no se habían encontrado nunca. Antonio D'Amico, su pareja, quien admitió que solían contratar prostitutos, negó siempre y categóricamente que Cunanan no estaba dentro de la nómina. Así es como el móvil del asesinato continúa siendo un interrogante hasta el día de hoy. Si nunca se habían conocido, ¿qué motivo tenía Cunanan para matarle? Pero la pregunta también confunde, ya que muchos asesinos en serie matan a personas que nunca habían conocido en su vida. Así, es probable que lo haya asesinado por estar obsesionado con él o porque simplemente quería matar a alguien famoso y hacerse conocido y ganar popularidad, o simplemente por rencor. No hay certeza sobre la causa del crimen, y seguramente nunca la habrá. Andrew Philip Cunanan nació en la pequeña ciudad de National City, California, el 31 de agosto de 1969. Era el cuarto hijo del matrimonio formado por Mary Ann Schillaci, estadounidense de ascendencia italiana, y Modesto Cunanan, también estadounidense, pero de origen filipino. Mientras vecinos y allegados consideraban a los Cunanan como una familia perfecta, puertas adentro la vida era muy diferente. Modesto se había desempeñado en el cuerpo de Marines y para el nacimiento de Andrew estaba de servicio, por lo que debió conocer a su hijo poco antes de que éste cumpliera un año. Puede sospecharse que la culpa de no haber estado para el parto o las peleas cada vez más seguidas con su esposa fueron las causas que le llevaron a ignorar a sus hijos mayores. Cunanan no experimentó traumas tempranos y fue abusado sexualmente durante su niñez. Lo disfuncional de su familia era el origen étnico de sus padres. Su mamá era de ascendencia italiana, conservadora y muy religiosa, mientras que Modesto, su padre, tenía un pensamiento más liberal. No era lo que se dice religioso practicante y además era celoso y regañaba a su esposa Mary Ann casi a diario por supuestas infidelidades. Estas peleas sumían a la señora Schillaci en largos periodos depresivos que, con el tiempo, Andrew sentiría como una debilidad por parte de ella. Hacia 1973 falleció el padre de Mary Ann y dejó una cuantiosa herencia que cambiaría drásticamente la forma de vivir de la familia. Con el dinero obtenido, los Cunanan se mudaron a la ciudad de Bonita, en California, y estabilizaron su economía por un largo periodo. Esta época de bonanza fue capitalizada por el propio Andrew, quien, a diferencia de sus hermanos, vestía bien, iba a una buena escuela y conseguía lo que quería, materialmente hablando. Sus padres se restringían con sus hijos mayores, pero sobreprotegían al menor, quien justamente era Andrew. Andrew destacaba de sus compañeros por su aplicación y sus buenas notas, pero al mismo tiempo mentía de forma audaz e inventaba toda clase de historias. Era sumamente inteligente y se lo detectó con un coeficiente intelectual de 147. Tiempo después, se descubrió que su padre, Modesto, incurría en delitos financieros para hacerse de sus regalías, hasta que fue descubierto en 1988. Entonces, sin siquiera alertar a su familia, vendió la casa y los bienes que había adquirido y se volvió a Filipinas, de donde era muy poco probable que fuera extraditado. Así fue como su mamá Mary Ann y Andrew, por entonces únicos habitantes de la casa familiar, se quedaron en la calle y sin ningún sostén económico. Fue asimismo por esos días que Andrew decidió dejar de ocultar su homosexualidad, información que devastó la conciencia conservadora de su madre, quien nunca volvió a ser la misma, cayendo en un estado depresivo del que nunca logró reponerse totalmente. También para Andrew, este episodio dejó secuelas, puso de manifiesto su comportamiento antisocial y reveló un trastorno de personalidad que no había aflorado del todo aún. Andrew, al parecer, carecía totalmente de lo que se conoce como empatía, algo propio de un carácter psicopático. Luego un tiempo se fue al otro lado del mundo a buscar a su padre y sacó pasaje para Manila. Al viajar desde la capital de Filipinas a la isla de Mindanao, donde vivía su padre, Andrew agotó todas sus reservas financieras. Tuvo que tomar otro avión y luego un taxi que lo depositara en Plaridel, el barrio humilde donde vivía Modesto, quien sobrevivía a expensas de su propio hermano. Al llegar, la decepción fue total. Su padre vivía en un lugar sucio y hasta él mismo tenía un aspecto de abandono. Esa versión de Modesto era lo último que Andrew hubiera querido ver. Aquel padre que todo lo podía, con un carácter firme y que le había dicho a Andrew que tenía que ser alguien en la vida, estaba en la ruina y vivía en medio de la mugre. Es así que entonces Andrew se propuso volver a San Francisco. Sin medios económicos, el muchacho recurrió a la prostitución, tanto en Mindanao como en Manila, hasta que ahorró la suficiente cantidad de dinero como para regresar. Si bien ya había tenido encuentros
con hombres a cambio de dinero en su país natal. Estos se habían dado en el contexto de una comunidad gay aceptada, donde los hombres se presentaban pulcros y atractivos. Sus andanzas en Filipinas fueron muy distintas. La clientela era sucia y los encuentros no se producían en apartamentos ordenados, sino en las calles y en los bares o habitaciones de mala muerte. Apenas pudo reunir el dinero para el pasaje, Andrew volvió a San Francisco, ciudad que era ya desde la década de 1960 lugar gay por excelencia. Andrew capitalizó la experiencia sucia y traumática vivida en las calles de Mindanao y de Manila y volvió a su rutina patológica de inventar vidas y personalidades. Ahora adoptó una nueva, la del teniente Drew Cummings, cuyos intereses eran las prácticas sexuales y la vida dura. Como el teniente Cummings, se dedicaba a las orgías y, junto a sus amigos, se dejaba sodomizar y atar. Inclusive, participó en algunos videos caseros. Andrew se convirtió en un esclavo, el último eslabón en la cadena de una existencia que se estaba dirigiendo paso a paso al borde del abismo. Por otra parte, siguió buscando un patrocinador para sus caprichos. Para eso, tenía que tener contacto con hombres maduros que tuvieran mucho dinero y pudiesen pagar la compañía de un gay altamente experimentado y joven al mismo tiempo. Pronto, comenzó a moverse en los altos círculos de la ciudad de San Francisco y su área de influencia. Después de haberse desempeñado como esclavo sexual, viró su rol y ahora se convirtió en un dominador o amo. Eran los años 90 y Cunanan se daba el lujo de brillar en la sociedad. Ocupaba su tiempo entre tiendas de ropa cara y las camas de ricos y famosos que debían llevar su orientación gay en secreto. En esos círculos era presentado como asistente o secretario, mientras disfrutaba de una vida de magnate. En ese contexto de despreocupación, conoció a Jeffrey Trail, un rubio y atractivo oficial retirado del ejército, oriundo de Illinois y con 23 años, recién había salido de la academia y vivía un romance con un compañero, también militar. Fue así como Jeffrey empezó a relacionarse en secreto con Andrew, a quien veía esporádicamente al principio, aunque sus encuentros se volverían más asiduos con el tiempo. Trail vivía en Minneapolis y Cunanan en San Francisco, a gran distancia una de otra. En uno de esos largos viajes, Jeffrey Trail conoció a David Matheson, un joven arquitecto oriundo de San Francisco que intentaba abrirse camino allí. El recién llegado tenía 23 años y rápidamente acaparó la atención de Cunanan, quien sintió inmediatamente que el nuevo amigo de Trail era, en realidad, el hombre perfecto para él. Sin embargo, las relaciones entre Andrew y Jeffrey comenzaron a complicarse cuando Trail y Matheson se hicieron amigos íntimos. Ante este panorama, Cunanan enfureció. No le parecía aceptable tener que volver a San Francisco y tolerar que ellos estuvieran juntos en la lejana Minneapolis. Para 1994, Andrew había conocido a Norman Blatchford, propietario de una compañía de aislamiento acústico. Al vender la compañía y retirarse, comenzó a dividir su tiempo en un rancho en Phoenix, Arizona, y el exclusivo barrio de La Joya, en California. El ex empresario y Cunanan se conocieron a través de amigos en común, y pronto el primero pasó a ser su mecenas. Blatchford sostenía al joven con una mensualidad de $2.500, un auto lujoso a su disposición, vacaciones en el sur de Francia y tarjetas de crédito sin límite. Había otro elemento que también les unía. Cunanan había llegado a la vida de Blatchford justo después de que su compañero sentimental Lincoln Aston fuera asesinado. La relación se sostuvo por 2 años, en los que Cunanan iba y venía de San Francisco a Minneapolis para ver a Jeffrey Trail y a su verdadero amor, David Matheson. Sin embargo, pasado el duelo por su antiguo compañero, era de esperarse que Blatchford descubriera aspectos negativos de Cunanan, que iban más allá de la relación de conveniencia que el ex empresario aceptaba. Fue entonces que decidió cortar definitivamente el vínculo. Ahora, todo volvía al principio para Andrew. Otra vez estaba solo y sin dinero. Además, aunque no fueran tantos, 26 años ya le pesaban en la carrera que había elegido, ya que para dedicarse a la prostitución gay había que ser joven sí o sí. Jeffrey Trail, David Matheson y Andrew Cunanan eran amigos, al menos así se trataban oficialmente, pero en realidad componían un trío amoroso difícil de congeniar. Trail y Cunanan, que se conocieron primero, habrían entablado otro tipo de relación. Cunanan reconocía estar enamorado de David Matheson, aunque no se sabe si aquel le correspondía o no. Sus biógrafos aseguran que David y Andrew fueron amantes, al menos por un tiempo. Lo cierto es que mientras sus dos amigos vivían en Minneapolis, Andrew debía atender sus asuntos en San Francisco, distante a más de 2.500 kilómetros. Y es muy posible que los celos hayan agigantado a la distancia una relación que, según Trail, no pasaba de ser una amistad. Según se pudo reconstruir a partir de investigaciones posteriores, Cunanan le habría reprochado a Trail una supuesta relación con Matheson en una conversación telefónica que mantuvieron. Entre el 23 o 24 de abril, antes de ir a ver a sus amigos, Andrew le dijo a un conocido en un bar de San Francisco: me voy por un tiempo.
Tengo que terminar un negocio. Sacó un pasaje y le avisó a los muchachos que iría a verlos a Minneapolis. Su ex amante, David Madson, fue a recogerle al aeropuerto el jueves 26. Andrew se alojó en el apartamento de David y todo parecía ser normal, hasta que Jeffrey Trail se hizo presente al día siguiente, el viernes 27. Apenas el ex marín arribó al apartamento, la conversación comenzó a subir de tono. Los vecinos escucharon algunos gritos alrededor de las 10 de la noche. El aire se puso tenso y Andrew ya no quiso escuchar más las aclaraciones de Jeffrey sobre que él y David solo eran amigos. De pronto, Andrew cayó y el silencio reinó solo un momento. Andrew tomó un martillo y sin dar tiempo de reaccionar a ninguno de los dos muchachos, comenzó a pegarle a Trail en la cabeza con todas sus fuerzas. Los martillazos le dejaron inconsciente y cayó al piso. Una vez allí, terminó por liquidar a Trail. David Madson observaba la escena paralizado de horror. Jeffrey yacía en el suelo con la cabeza destrozada a martillazos. El asesino prometió que nada le pasaría si le ayudaba a deshacerse del cuerpo, por lo que ayudó a Cunanan a envolver el cadáver de Jeffrey Trail en una alfombra, a arrumbar el bulto detrás de un sofá y fingir que nada había pasado allí y que todo seguía igual. Durante 48 horas, el cadáver siguió en el mismo lugar. La verdad es que nadie iría a buscar a Andrew Cunanan, no, al menos por un tiempo. Pero en el caso de David Madson, quien era cumplidor en su trabajo, después de 2 días de ausencia sin aviso, sus compañeros y jefes comenzaron a preguntar por él. Al sospechar que algo malo podría haberle pasado, los jefes se contactaron con el administrador del edificio donde vivía, a fin de que averiguara qué estaba pasando. A pesar de los requerimientos del encargado, sin embargo, nadie respondió al llamado ni abrió la puerta, y la alarma empezó a crecer. Finalmente, tras varias advertencias, el administrador y varios vecinos forzaron la puerta y entraron al apartamento. Estaba vacío, pero no llegaron a descubrir el cadáver, aunque vieron las salpicaduras de sangre en la pared y en el piso, de modo que pensaron que alguien había entrado y asesinado a David Madson. La policía realizó el hallazgo 3 días después del asesinato, pero se sorprendieron al ver que el cadáver no era el del arquitecto, sino el de Jeffrey Trail, por lo que ahora supusieron que David Madson era el homicida. Solo después se supo que Madson permaneció secuestrado en su propio apartamento y que cada vez que salía no lo hacía solo, sino junto a Cunanan, quien le mantenía encañonado con el arma que le había robado a la víctima. Luego que los vecinos comenzaron a golpear la puerta insistentemente, Andrew y David esperaron a que la gente del edificio se fuera, para irse en el Jeep Cherokee rojo del segundo y huir lo más lejos posible de allí. Faltaba poco para ser libre junto a David. Sin embargo, después de recorrer alrededor de 300 kilómetros, Andrew frenó de repente a un costado del camino y abrió la puerta del Jeep. Quizá pensó que, si liberaba a David y le permitía volver a su vida anterior, él podría aclarar las cosas con la policía y convencerla de que había sido secuestrado y que nada tenía que ver con la muerte del ex marín. Lo que los datos de la investigación señalan, luego de que las pruebas fueran halladas más tarde, es que el joven arquitecto dio unos pasos fuera del coche. Entonces se sintió libre y comenzó a apurarse para llegar a su destino, pero a ningún sitio, ya que 2 impactos le derribaron inmediatamente al suelo. Por la espalda, Cunanan descargó varias veces el arma y, con un último disparo, le remató. Sin perder el tiempo, Cunanan abandonó la idea de alejarse y se dirigió hacia la ciudad de Chicago. Allí tendría otra cita con la muerte. Mientras recorría los 952 kilómetros que separaban Rush Lake de Chicago, hizo algunas paradas para comunicarse con un cliente suyo, el millonario hombre de negocios Lee Miglin. No eran amigos, pero ambos ya se conocían de antes. En el pasado, Miglin había contratado los servicios de Cunanan. Lee Albert Miglin era un conocido empresario y promotor inmobiliario. El sábado 3 o el domingo 4 de mayo de 1997, Cunanan llamó al lujoso apartamento de Miglin y después de compartir unas copas, ambos se dirigieron al garage de la casa, donde habrían mantenido una relación sexual. Sin embargo, el encuentro no terminó allí, sino que subió de tono con algún aditamento. Cunanan tomó primero la cabeza de Miglin en sus manos y con cinta adhesiva la envolvió, le cubrió la boca y apenas dejó una rendija para que respirara a la altura de las narinas. A continuación, le ató de pies y manos y le ayudó a tumbarse en el suelo. Luego fue y apuñalado más de 20 veces con un destornillador. Terminado el martirio, Andrew finalizó la carnicería degollándole con una sierra eléctrica. En esta oportunidad, al igual que lo había hecho en el apartamento de Madson, Andrew no había utilizado ningún arma específica, sino que se limitó a usar las herramientas que encontró en la casa, mejor dicho, en el garage. Tras el crimen, Cunanan dejó la propiedad y volvió al apartamento de Miglin. Acto seguido, se bañó, comió e incluso descansó un rato. Luego robó objetos de valor, abandonó el jeep que lo había traído hasta Chicago, propiedad de David Madson, y tomó en su lugar el coche de Miglin, un Lexus LS 400. Al salir, y a modo de macabra despedida, Cunanan pisó el cadáver de la víctima
con el propio vehículo. Marilyn Miglin, esposa de Lee, llamó a la policía. Los agentes hallaron el cuerpo destrozado del hombre. Había huellas digitales de Cunanan por toda la casa, además del chip de la víctima anterior. Este tercer asesinato, en 4 días, superó la hipótesis de crimen pasional con el que se especulaba tras las muertes de Jeffrey Trail y David Madsen. En este caso, el modus operandi era por completo distinto. Entonces, Andrew Cunanan comenzó rápidamente a aparecer en todos los medios de comunicación. Era buscado como un asesino peligroso. Así, pasó a ser una de las 10 personas más buscadas por el FBI. El 4 de mayo de 1997, un lujoso Lexus 1994 color verde, con Cunanan al volante, se dirigía al este. Para los investigadores, el hecho de que Cunanan se robara el coche de la víctima constituía una ventaja significativa. El Lexus era un automóvil de lujo que podía ser monitoreado por un teléfono que llevaba ahí, y en efecto, la policía de Chicago comenzó a rastrearlo. Pero algo falló. En poco menos de un día, la radio y la televisión anunciaban que Cunanan estaba acorralado gracias a la tecnología satelital, que permitía justamente conocer los movimientos del coche. Entonces, fue la propia radio la que le informó a Cunanan que debía deshacerse de dicho auto. Para la policía, la filtración de esta noticia significó un retraso determinante en la búsqueda, que volvía al punto de origen. Buscando seguramente un lugar tranquilo y un vehículo acorde a sus necesidades, Cunanan se fue alejando de los caminos más transitados y se encontró siguiendo una camioneta roja, propiedad de William Reese, el cuidador del cementerio nacional Finns Point en Pennsville, Nueva Jersey. Luego de ir detrás del vehículo por varios minutos, el asesino vio que William Reese, de 45 años, estacionaba su camioneta Chevrolet roja sobre un camino lateral y se dirigía a la cabaña donde tenía su oficina. Cunanan aparcó justo detrás de él y esperó a que se fuera. En ese horario, podría pasar como cualquier visitante del cementerio. Agarró su mochila, cerró el Lexus y se encaminó a tomar la camioneta, esperando encontrar las llaves puestas. Sin embargo, Reese pensaba pasar un largo rato en la cabaña, así que no había dejado las llaves en el coche, sino que las traía consigo. Con la seguridad de estar siendo rastreado y tal vez con el estrés que el viaje le ocasionaba, Cunanan no pudo soportar la frustración. Él solo quería subirse al auto y salir, pero necesitaba las llaves. A pesar de que Reese le entregó las llaves de la Chevrolet, Cunanan le asesinó de un certero disparo en la cabeza. Pocas horas después del asesinato, Rebecca, la esposa de Reese, fue a buscarlo a la cabaña y encontró un coche verde en lugar de la camioneta. De inmediato llamó a la policía, quien descubrieron el cuerpo, además del coche robado y abandonado, junto con casquillos calibre 40, que coincidían con el arma utilizada en el asesinato de David Madsen. Mientras tanto, montado en la pick-up de Reese, Cunanan tuvo una nueva posibilidad de huir, aunque ya no tan tranquilamente como antes. Su objetivo era llegar a Miami Beach y allí analizar la forma de pasar desapercibido. Sabía que la matrícula sería rastreada, por lo que se detuvo en un supermercado, robó la matrícula de otro coche, en este caso perteneciente a Carolina del Sur, y la colocó en la camioneta. Esto le daría una ventaja en horas o días. Cunanan llegó a Miami Beach el 12 de mayo, bajo el nombre falso de Kurt de Mars y un pasaporte francés. Se alojó en el Normandy Plaza Hotel y durante 2 meses pudo eludir los controles policiales. El 15 de julio de 1997 salió muy temprano de dicho hotel. Iba con su mochila al hombro. Allí llevaba alguna documentación, muy poca ropa y la pistola Taurus. Cruzó Ocean Drive ya empuñando el arma. Mientras Versace buscaba las llaves y colocaba la indicada en la cerradura, Andrew tuvo tiempo de pararse detrás de él, debajo de la escalinata, y apuntarle con la Taurus. Seguidamente ocurrió lo que narramos al principio de este video. La noticia de la muerte de Versace dio la vuelta al globo rápidamente. Era inconcebible que alguien quisiera matarle. No tenía enemigos y, aunque en un primer momento rondó la idea de que la mafia calabresa le había asesinado en un ajuste de cuentas, pronto esa hipótesis fue desechada. Los días que vendrían serían para Cunanan las últimas pesadillas. Estaba acorralado. Encerrado en la casa flotante donde se había refugiado después de abandonar el hotel, la televisión y la radio le nombraban todo el tiempo. La policía le buscaba y la comida se había terminado. Había asesinado a 5 personas. 8 días después del asesinato de Versace, el miércoles 23 de julio de 1997, Fernando Carreira, cuidador de la casa flotante, estaba haciendo su visita de rutina cuando notó que algo andaba mal. La puerta sin llave y algunas cosas fuera de lugar en la casa vacía llamaron su atención. El hombre fue a buscar su arma para cerciorarse con cierta protección de que todo estaba bien, cuando desde la planta de alta de la casa, donde estaban las habitaciones, sonó un disparo. Así que llamó al 911. Las fuerzas especiales SWAT y la policía no tardaron en llegar y, tras rodear la casa y entrar de inmediato en una escena digna de una película de acción, subieron meticulosamente después de revisar la planta baja. Pero llegaron tarde para atrapar al asesino.
Andrew Philip Cunanan estaba en la planta superior, yacía en la cama, muerto. Por la posición del cadáver y la pistola en su mano, el forense determinó que había metido el cañón en su boca y seguidamente había disparado. La misma pistola que le había robado a Jeffrey Trail y con la que había asesinado a 3 personas más: David Madson, William Reese y Gianni Versace. Apenas conocido el deceso de Cunanan, la policía y los investigadores del FBI se propusieron analizar cuál había sido el móvil de los crímenes. Andrew no había dejado una nota de suicidio ni dejó entrever a nadie lo que pensaba hacer. Y la realidad es que, dada su habilidad para decir mentiras, resultaba imposible reconstruir algo de su vida, ni siquiera a través de los que lo conocían, porque no había nadie que conociera a Cunanan, ni siquiera el propio Andrew. Quienes viven en carne propia la necesidad patológica de mentir lo hacen como vía de escape, para obtener atención o admiración, para negar y no admitir sus límites, su rabia, su frustración, para no ver la realidad, y entran así en un círculo vicioso que finalmente los termina dejando solos. Saber qué llevó a Cunanan a matar impiadosamente a 2 amigos, luego a un cliente, al propietario de una camioneta y al diseñador Gianni Versace es prácticamente imposible. Sin embargo, Ann Rule, escritora e investigadora de asesinos en serie, en una entrevista dada a Paloma González para la edición de enero de 2018 de la revista GQ, definió una suerte de hilo de Ariadna para explicar este raíz de asesinatos del Andrew Minotauro. Comenzó como una venganza, pero Cunanan rápidamente desarrolló una fascinación por la crueldad y la violencia extrema, probablemente equiparable a la época de su vida en la que practicaba el sadomasoquismo como esclavo y amo. A finales de 1997, la policía de Miami Beach dio por concluida la investigación. En 3 enormes tomos que contenían 700 páginas, los detectives consignaron infinidad de detalles sobre la vida de las víctimas y pudieron reconstruir los últimos días de Andrew Cunanan. Sin embargo, arribaron a pocas conclusiones. Sí, se pudo saber que Cunanan trabajó solo. Para las personas que lo conocieron, Andrew Cunanan sigue siendo un misterio. Finalmente, sus restos fueron cremados y sus cenizas se conservan en el cementerio católico de Holy Cross, en San Diego, California. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, déjamelo saber dándole like a este video y también comentando qué es lo que te pareció interesante de este caso o cuál otro podríamos traer al canal. Sin nada más que agregar, te mando un gran saludo.